Hola, buenos días. Espero que estén bien todos en esta mañana de domingo, ahí en sus casas, con su familia. Y espero que ya hayan dispuesto su corazón para recibir la palabra y que juntos podamos meditar en ella. Qué bien que podamos hacerlo de esta manera en esta mañana, aunque creo que es verdad, como dicen, en cada casa se ha hecho una iglesia, pero creo que todos extrañamos el momento en que podamos estar juntos como congregación, reunirnos como familia, como hermanos, poder platicar, adorar, escuchar los testimonios de lo que Dios hizo en este tiempo. Estoy expectante y anhelo que tengamos pronto ese día para poder escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros en estos días. Y qué bendición saber que Dios ha estado con nosotros, que Dios ha sido fiel. Y la verdad que les extraño, les mando un fuerte abrazo ahí en su casa en esta mañana. Y vamos a meditar en la palabra. Quiero compartirte de una historia que no sé si a ti te pase, pero hay una historia en la Biblia, hay historias en la Biblia en la cual tú te sientes un poquito más identificado, sientes que Dios te habla o te puedes identificar con el hombre o la mujer del cual está hablando en la historia. Y quiero hablarte en esta mañana de un hombre llamado Elías. Elías acababa de tener una gran victoria. En el capítulo 18 acababa de tener una gran victoria, había matado a los profetas de Baal, los había matado a cada uno de ellos. Estaban por ver que viniera una lluvia después de muchos años de sequía. Y Elías era un hombre de Dios, era un hombre que Dios usaba de una manera especial como un profeta. Y había una mujer en ese tiempo llamada Jezabel, esposa de un hombre llamado Acab. Y cuando esa mujer escucha lo que Elías había hecho, eso le causó mucho disgusto, le causó mucho coraje y manda un mensaje al profeta Elías. Y fíjate, quiero leerte lo que dice Primera de Reyes, capítulo número 19. En el versículo 1 dice lo siguiente: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida, vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Pon atención a eso, dice, dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro. Y se sentó debajo de un enebro y, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días, 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro en su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por esta mañana. Quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo sobre nosotros, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y pido tu gracia, tu unción para hablar tu palabra con claridad, con sencillez, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Me encanta la Biblia y me encantan estas historias. Me encanta esta historia, como me encanta la historia de David, cuando David está pasando uno de sus momentos más difíciles. Me gusta la historia de Pedro, la que vimos el día jueves, cuando Pedro está retrocediendo y regresa a pescar. Porque la Biblia nos pone no solamente los momentos buenos o gloriosos por los cuales estos hombres pasaron, como por qué poner los momentos de flaqueza, los momentos de debilidad, los momentos en los que estos hombres pasaron, momentos oscuros o momentos a lo mejor de desánimo, momentos de regresar atrás. Y creo que la Biblia es tan perfecta y lo pone para que tú y yo podamos identificarnos y podamos saber que Dios siempre ha escogido personas comunes y corrientes para Él poder hacer una obra a través de ellos. Y podemos ver la vida de Elías como después de un gran tiempo de victoria, un tiempo de batalla, y él tiene una gran victoria, viene un ataque de parte de Jezabel. Ahora, Jezabel era una señora, era una mujer que ella había tanta manipulación, había una mala influencia, había una intimidación a través de esa mujer. Más que una mujer, era un espíritu. Jezabel no es una mujer, Jezabel es un espíritu que tiene el propósito de hacer frenar la obra de Dios en nuestras vidas, de sacarnos del carril en el cual tú y yo estamos caminando hacia el propósito de Dios. Jezabel tiene el propósito de intimidarnos. Jezabel tiene el propósito de que tú y yo nos demos por vencidos en nuestra vida y que podamos ser cegados y entorpecidos ante lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Y podemos verlo en la vida de Elías. Elías le sucedió. Elías, después de tener la gran victoria, podemos ver cómo su vida dio totalmente un giro al ver escuchado el mensaje que Jezabel había mandado. Ahora,
quiero que veamos algo en esta historia que acabamos de ver. Puedes ver cómo un proceso de muerte vino a la vida de Elías. Como muchas veces ha venido ese proceso de muerte. Y no solamente estoy hablando de un proceso de muerte físico, estoy hablando de un proceso a veces de muerte en nuestras vidas espirituales, en nuestras familias, en las demás áreas que tú y yo sabemos que hemos sido en alguna manera golpeados en nuestra vida. Por ejemplo, puedes ver que lo primero que hizo Elías cuando empezó ese proceso de muerte fue escuchar el mensaje que Jezabel le había mandado. Él escucha ese mensaje y que vienen y le dicen, es como si le hubieran mandado un WhatsApp, un inbox, un mensaje, y le dicen, te vamos a quitar la cabeza como tú lo hiciste con uno de esos profetas. Y eso causó un gran temor en la vida de Elías, y Elías sale en busca para salvar su propia vida y queriendo salvarse él mismo, cuando antes había matado a más de 300 profetas. Pero él prestó atención a un mensaje equivocado, que eso abrió una puerta a que él empezara a vivir un proceso de muerte en la vida de él. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado, y en algunos momentos me han a veces pasado, y a veces me siguen pasando, de repente que hay mensajes en nuestra vida. Hay alguien, no sé si te ha pasado, que alguien te haya dado un mensaje que tú lo pescaste y que te dijo, a lo mejor tú estabas contento, emocionado en hacer un proyecto o X cosa en tu vida, y de repente llegó alguien y te dijo, tú no podrás, estás loco, tú no naciste para eso. Es como aquel hijo que viene con su padre o su madre y por una razón u otra sus padres no pudieron estudiar, y llega el hijo con toda la expectativa de terminar una carrera, de ser un profesionista, de superarse, y viene y le dice, papá, quiero estudiar esa carrera, tengo este sueño, y viene y el padre le dice, no. En esta familia no hay nadie, no hay ni un profesionista. Tú has sido llamado a hacer esto y el otro. ¿Te ha pasado alguna vez que has escuchado esos mensajes que en vez de vivificarte en tu vida han causado cierta agonía, cierta muerte, cierto temor, que es como si te cortaran las alas cuando tú sientes que Dios te está llamando a más en tu vida? Así le sucedió a Elías. Escuchó un mensaje que él prestó sus oídos a un mensaje, pero lo abrazó el mensaje que él había escuchado. Yo quiero decirte algo, no prestes tus oídos a eso. Pero escucha, la segunda cosa que Elías hace es algo que llama mi atención. Elías se queda solo. Elías tenía a un siervo con él. Elías dice, me voy a ir al desierto, voy a ir me voy a salvar mi vida. Y yo creo que el siervo que iba le decía, pues yo me voy contigo, te acompaño, te veo que estás mal emocionalmente, veo que tienes temor, Elías, no puedes estar solo. Y Elías le dice, no, yo me voy solo, tú quédate aquí. Puedes ver la segunda cosa, que es como en el proceso de muerte es cuando una persona se queda sola. Se queda sola. Elías se quedó solo. Qué importante, amados, es estar rodeados de gente de fe que nos pueda ayudar en los procesos difíciles en nuestra vida. Qué importante. En estos días que estás en casa, que a lo mejor no nos podemos congregar, no nos podemos ver, y a lo mejor tú te sientes solo ahí en tu casa, te has apartado del cuerpo de Cristo.
El cuerpo de Cristo no solamente está presente en una iglesia, el cuerpo de Cristo seguimos de una manera conectados el día de hoy. Qué importante es que no te quedes solo en estos días. Qué importante es mantenerte conectado de una manera con tu iglesia local. Qué importante es mantenerte conectado y junto con hermanos de fe que a lo mejor han tenido más experiencia que tú, o que ya han pasado esos momentos desérticos a los cuales tú y yo estamos pasando, que nos pueden dar un consejo, una palabra de ánimo, y nos pueden instruir a cómo salir adelante en las situaciones que tú y yo estamos viviendo. Hoy se puede prestar para que tú y yo nos apartemos y totalmente nos aislemos de todo lo demás. Puede ser un buen pretexto esto para tú aislarte y estar solo, pero escucha, puede que eso te esté llevando a vivir un proceso de muerte en tu vida espiritual. Al día de hoy seguimos activos con los grupos de matrimonios, con los grupos de jóvenes, con los grupos de matrimonios jóvenes, a través de los discipulados, las reuniones. Hay reuniones de mujeres en Zoom, hay reuniones de hombres que se están a través de WhatsApp conectando. Qué importante es que no te apartes y te quedes solo. Elías se quedó solo, Elías escuchó el mensaje, Elías se apartó de su compañero y se quedó solo. Y fíjate la tercera cosa que hace, Elías se sentó debajo de un enebro. Se sentó debajo de un enebro, escuchó un mensaje, se aparta y se sienta. Qué peligrosos son los momentos de recesos en nuestras vidas. ¿Recuerdas tú al rey David? El rey David, un hombre de batalla, un hombre de guerra, un hombre de conquista. Y de repente un día en la mañana el rey David decide sentarse. Después de estar activo, después de estar en el campo de batalla, tú no te puedes sentar. Que hoy a lo mejor no puedas desarrollar el ministerio, no puedas desarrollar la función o que tú estabas haciendo, o en tu trabajo o en lo que estabas, tú no te puedes sentar. Yo he escuchado gente que se ocupa un receso espiritual, ocupo un tiempo, ocupo sentarme, ¿qué momentos? Entiendo que hay veces que es necesario, pero esos momentos qué peligrosos, porque estoy seguro y lo he visto y lo he experimentado en un tiempo de mi vida, que esos momentos donde decidimos sentarnos muchas veces nos llevan a la muerte espiritual. Elías se sienta. Hoy que no estamos activos aquí en la iglesia, pero tú puedes estar haciendo una función y haciendo una obra de ministerio, o en tu trabajo, o pensando, o poder pidiendo al Señor que te dé creatividad en este tiempo y preparándote para el día que tú y yo regresemos, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea lo que tú estés haciendo, pero no es un tiempo para estar sentados. Elías escuchó el mensaje equivocado. Elías escucha, se quedó, se apartó de la gente. Elías se sentó. Y Elías, cuando se sienta, sucede algo interesante. Empiezan a brotar dentro de él esos deseos. Dice, quítame la vida, Señor, en un momento. Cuando tú y yo decidimos apartarnos, estamos escuchando al mensaje o a las personas incorrectas, a las personas equivocadas en nuestra vida, y estamos tú y yo apartados del cuerpo de Cristo, apartados de aquello que nos puede fortalecer en nuestra vida de fe, y decidimos sentarnos, es muy probablemente que van a empezar a brotar de nuestro interior esos deseos que tú y yo pensamos que ya habíamos vencido en nuestra vida pasada. Es muy probable que empiecen a brotar esos deseos pecaminosos en nuestro corazón, que pensamos que ya los habíamos vencido, que Cristo ya nos había dado la victoria, que ya habían quedado atrás. Elías empieza a tener deseos que no eran buenos.
Muchas veces eso pasa en nuestra vida. Y la cuarta cosa, fíjate lo que sucede. Elías se quedó dormido. Escuchó el mensaje equivocado. Elías se quedó solo, se apartó de los demás. Elías se sentó y terminó durmiéndose. ¿Cuánta gente hay dormida en este tiempo? O habemos dormidos en este tiempo. Nos dormimos, tú te das cuenta como que la Biblia dice cuando llega David y entra a la cueva donde está Saúl, y dice que pudo hacerlo porque no había un ejército que estuviera despierto, no había nadie que velara. Todos estaban dormidos. ¿Recuerdas la vida de los discípulos? Estaban dormidos en el Getsemaní por una gran tristeza que había en el corazón de ellos. Hoy en día hay gente que está demasiado dormida. Estos días que estamos viviendo puede que nos estén adormeciendo y que estemos nada más pasando los días sin poder ver que Dios nos está hablando. ¿Tú te das cuenta cómo eso empieza a suceder en nuestras vidas? Amados, no hay tiempo para permitirnos eso a cada uno de nosotros. Pero me encanta la Biblia, me encanta Dios, porque siempre en los momentos, escúchame bien, de crisis en nuestras vidas, en los momentos en los cuales nos sentimos como Elías, siempre Dios se hace presente. El jueves yo les decía lo siguiente: en todo desierto nos encontraremos en una zarza. Y en todo momento difícil va Dios a hacerse presente en nuestra vida. Y tú te das cuenta cómo en un momento de crisis viene Dios y envía un ángel y le toca y le dice a Elías: levántate, Elías, levántate y come, por favor. Fíjate lo que dice en el capítulo 19, versículo 5. Dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y Elías tiene un encuentro con Dios una vez más aquí. Elías tiene un encuentro con Dios que lo fortalece de nuevo. Como que le da un segundo aire, si lo podemos llamar así. Elías viene, tiene ese encuentro con Dios y es como decirle: Elías, viene una oportunidad más. Vamos, Elías, levántate. Lo toca, lo fortalece, y Dios está presente en un momento difícil en la vida de Elías. Recuerda, Elías estaba en una cueva. Elías estaba en una cueva. Y tú te das cuenta cómo pensando en esto, me recordaba lo siguiente: Elías estaba en una cueva, Gedeón estaba en una cueva, José estaba en un pozo, Daniel estaba en un pozo con un león, los amigos de Daniel estaban en un horno de fuego, y en todos esos lugares Jesús vino y se metió. Jesús es alguien que viene y se mete a la cueva para sacar a los hombres con los cuales Él tiene un propósito en la vida. Y me encanta porque Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros. Dios se vino y se metió en una cueva para rescatar tu vida. Dios vino y se metió en una cueva de adicciones, de temores, de inseguridades, de un chorro de cosas en las cuales yo me encontraba. Vino para sacarme de ahí porque Él tiene un propósito en mi vida, como lo tiene en tu vida y lo tiene en tu familia.
Podemos ver cómo en esos momentos de que Elías está teniendo un encuentro, su vida es fortalecida. Elías empieza a tener un diálogo, empieza a tener una plática con Dios y le dice: Señor, no me siento bien, deseo morirme, solamente yo he quedado, soy el único, nada, que todos han doblado sus rodillas, soy el único que ha permanecido fiel. Y Elías está hablando con Dios y Dios está escuchando a Elías. Y Dios le dice: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Te das cuenta cómo podemos ver en esta historia cómo en el momento en que Elías está teniendo esa plática con Dios, cómo Elías empieza como a ser fortalecido, cómo empieza a ser de una manera a lo mejor liberado en su corazón? Qué importante es tener esas pláticas con Dios. Qué importante es la oración, qué importante es venir y hablar con Dios cuando estamos en esos momentos difíciles. Y tú te das cuenta que Dios está escuchando la vida de Elías y Él está prestando sus oídos a Él. A lo mejor Dios no estaba totalmente de acuerdo con lo que todo lo que Elías le estaba diciendo, pero lo estaba escuchando. Porque sabía la situación que Elías estaba pasando, sabía la carga que Elías tenía en su corazón, sabía la angustia y el temor que había en el corazón de Elías. Dios nos escucha. Qué importante es que en estos días vayas a Dios y hables lo que hay en tu corazón. Puede que a lo mejor tú digas, puede que Dios simplemente te va a escuchar, o puede que Dios venga y te dé una palabra, una respuesta a lo que tú estás, pero cualquiera de las dos cosas, cuando tú vienes a Dios y aunque no tengas una respuesta, o si la tienes, de las dos maneras, estoy seguro que vas a ser fortalecido. Algo va a suceder en tu interior, porque eso hace la oración. Fíjate lo que Elías está diciendo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete, porque tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Qué importante, escúchame bien. Lo que Dios le está diciendo a Elías: está bien, entiendo, te puedo escuchar, te puedo entender lo que estás viviendo. Pero es necesario que te levantes, Elías, y vayas adelante. Elías, vayas adelante para lo que yo voy a hacer. Elías, eres pieza clave. Es como si Dios le está diciendo: Elías, eres pieza clave para ungir a la siguiente generación que viene. Elías, hay un Eliseo que está esperando que tú vayas y lo unjas, Elías. Vamos, levántate, sal de esa cueva, sal de la condición en la que tú te encuentras el día de hoy. Y déjame decirte algo a ti, padre de familia. Tú y yo necesitamos salir de las cuevas en las cuales nos encontramos en nuestras vidas, porque tenemos un Elías en casa. Tenemos una generación en casa que está esperando que tú y yo podamos introducirlos a su destino profético al cual ellos tienen en Dios, que podamos tú y yo ayudarles a ir adelante. Me bendice tanto ver la vida de Elías y ver cuántos milagros Elías hizo y ver los milagros que hizo. Pero creo que una de las cosas más importantes que Elías hace, en lo personal lo creo, una de las cosas que Elías más importantes hace fue ver ungido a la próxima generación. Tú y yo no podemos quedarnos diciendo solamente yo, Señor, soy el único, y estarnos, escucha
escucha, en un momento nada más metidos en una cueva, cuando Dios nos está diciendo, levántate, sacúdete, ve adelante, ve hacia enfrente. Hay una generación en tu hogar, en tus hijos, con tus amigos, con la generación que viene detrás de ti, que está esperándote para que tú les puedas ungir. Amados, no podemos. Elías está hablando con Dios. Y él está diciendo, es que sí, pero llega un momento donde yo creo que le dice, Elías, está bien. Te puedo escuchar, pero no estoy de acuerdo, Elías. No eres el único que está viviendo esto. Hay 7,000 más que están pasando lo mismo que tú, Elías. Amados, tú y yo no somos los únicos que estamos pasando las situaciones que hoy estamos viviendo. Hay otros. Fíjate lo que está diciendo. Hay otros, Elías. Hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas, que no han roto el pacto. Hay 7,000 más que están pasando las mismas luchas, las mismas pruebas, las mismas circunstancias que están pasando una necesidad, que están siendo agobiados en su salud, que están pasando una necesidad económica, que están teniendo problemas a lo mejor con sus hijos, en su matrimonio, pero a pesar de las circunstancias y de lo difícil de lo que están atravesando, han decidido no romper su pacto que tienen conmigo. Amado, tú y yo no podemos. Sí es bueno, Dios dice, sí, Elías, te escucho, vas a ser fortalecido, te voy a fortalecer, levántate. Pero entiende una cosa, hay otros también que están pasando. Vamos, no hay tiempo. Otra versión me gusta lo que, como dice en ese versículo, cuando le dice, he reservado 7,000 más. Otra traducción dice lo siguiente, hay 7,000 que no han abandonado, 7,000 que no han abandonado en los momentos de los momentos difíciles. Hay 7,000, escucha, padres de familia que no han abandonado a sus hijos, que no han abandonado a sus esposas en los momentos difíciles. 7,000 que hay otros que no han abandonado su fe a pesar de los momentos difíciles. Hay 7,000 que han decidido no sentarse a pesar de las circunstancias que están viviendo. Hay 7 otros que no han abandonado, escucha, el propósito, el llamado, la fe, el sueño de Dios para la vida de ellos. Lo que Dios les ha dado, no lo han abandonado. Le está diciendo Elías, no hay tiempo de abandonar. Amados, no es tiempo de abandonar. No es tiempo de abandonar lo que Dios nos ha dado para regresar a lo que va a destruir nuestra vida. Todos en los momentos difíciles puede que tú y yo seamos tentados a abandonar y correr y buscar una cueva, un refugio. Podemos salir y decidir esto y abandonar estas cosas para ir y refugiarnos a lo mejor en una botella de alcohol, en una droga, en una adicción, de todas esas adicciones que hay. No solamente en drogas, sino en tantas cosas. No es tiempo, los momentos difíciles, aún en el matrimonio, no son pretextos para abandonar la relación. No es momento de abandonar. Le está diciendo, hay 7,000 que nunca han abandonado. Yo no abandono, no abandonamos. No nos vamos a dar por vencido por las circunstancias que pueda que estemos pasando. No nos vamos, escúchame bien, a adormecer. No nos vamos a sentar. No nos vamos a dar por vencidos en medio de estos días.
Tenemos que ir adelante, tenemos que levantarnos, tenemos que comer el pan que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque nos espera un largo camino que es bueno, que estoy seguro que Dios nos acompañará, que Dios estará con nosotros y Dios nos sacará victoriosos al final de él. El camino nunca nos ha dicho Dios que será fácil, pero sí nos dice que estará con nosotros en todo momento. Quiero terminar leyéndote este versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás, no somos de los que abandonamos, amados. No somos de los que abandonan, no somos de los que retroceden, dice la Biblia. No somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse. Fíjate cómo dice la Biblia, acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. No somos de los que abandonamos, no somos de los que retrocedemos, no somos de los que volvemos atrás y acabamos perdiéndonos en la vida. Somos de los que tenemos fe en Dios. Escucha, hay una fe buena para atravesar los días malos. Y la fe, esa fe que es buena, la encontramos aferrados en la palabra de Dios. Hay una fe que es buena para atravesar los días malos en nuestra vida. Y en los días malos son días que vendrán, pero no son pretextos para abandonar. No son pretextos para retroceder. Son la oportunidad para dialogar con Dios, para ser fortalecidos con Dios, para comer el pan que Él nos ha dado, para despertar, para no sentarnos, para prepararnos para lo que Dios quiere llevarnos. Amados, en esta mañana quiero decirte, no retrocedas, no abandones. Dialoga con Dios, habla con Dios, ora con Dios en estos días, escucha el mensaje correcto, busca hermanos que te estén fortaleciendo en tu vida de fe, no te apartes, no te separes del cuerpo de Cristo. No seas un llanero solitario en estos días, porque estoy seguro que vas a empezar a sentarte y eso te va a llevar a dormir y a dormir te va a llevar a despertar a unos deseos que tú ya no querías tener en tu vida y va a causar la muerte espiritual dentro de ti. Amados, pidamos al Señor que nos ayude en medio de estos días. Vayamos adelante, confiemos en el Señor. Y lo interesante es que después de esto, Elías va y unge a Eliseo. Preparó la siguiente generación. Todos tenemos un Elías en casa. Es tiempo de salir de nuestra cueva y cumplir con nuestra función. Dios les bendiga. Les mando un abrazo a todos ustedes en casa. Espero que sigan siendo bendecidos, fortalecidos. El Señor les guarde, les cuide, su rostro resplandezca sobre la vida de ustedes. Y les mando un abrazo con toda mi fuerza. Recibo un abrazo de parte de Cintia, de mis hijos, mío. Y estamos en contacto. No te desconectes. Dios te bendiga. Te amo.